Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Descabelladas con escenografía nueva, con una invitada que vamos a tener en cada uno de nuestros programas aquí por la señal 11.2 de Uchile TV y por Radio Universidad de Chile 102.5 con las grandes, con mis amigas Yasna Levin y Alejandra Matus. ¡Bravo! ¿Qué tal, chiquilla? Una primera aproximación, porque algunos pensaron que el programa se había acabado, pero no es así. Llegamos con las pilas más que recargadas, ¿o no, Yasnita? Súper, porque ¿qué dijo que se había acabado? No sé, por ahí no, tú a mí estabas... me preguntaban. ¿Sí? No, se acabó ¿y el nuestra programa, promo? me escribían, se acabó el programa. Oye, ¿y nuestra promoción? Que salíamos tirándonos las pelotas de la playa. Pero es que la gente igual es suspicaz, reconozcamos que tomamos largas vacaciones. Bueno, tomamos vacaciones y además reconozcamos, chiquillas, que pasaron hartas cosas en febrero. Pues pasaron, fue un mes, febrero como de 3 meses. Imagínate tú todo lo que pasó. Ese día 29 ya fue demasiado. Exactamente, pasaron muchísimas cosas, pero aquí estamos para darles a ustedes, por supuesto, lo mejor que podemos hacer con nuestra experiencia periodística. Vamos a estar hablando de lo que ha sido el caso que más ha conmocionado al país en las últimas semanas, por supuesto, el secuestro con resultado de muerte de este teniente en retiro venezolano, Ronald Ojeda. Pero queremos partir, porque somos un programa de mujeres, queremos partir con lo que se nos viene este 8 de marzo y una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hay muchos temas que hablar, somos un programa, insisto, de mujeres, así es que les doy la palabra, chiquillas. Yasna Levin. Muchas gracias. Ayer se conoció un informe del Banco Mundial sobre igualdad de género en el mundo. 190 países es la muestra, o sea, el censo en realidad. Y en violencia y cuidado de niños, solo para tomar algunos datos, las mujeres tenemos solo el 64% de la protección legal de la que disfrutan los varones. Y en materia de ingresos, remuneración más bien, por cada dólar, porque es estándar internacional, que recibe un hombre, las mujeres recibimos 77 centavos. Esa es la relación. ¿Por qué doy estos datos? Porque ha habido dos estrategias para ningunear la perspectiva de género que permite evitar que estos problemas se reproduzcan hasta la eternidad, problemas de la cotidianeidad, problemas que afectan a la mitad de la humanidad. Una de ellas es la famosa ideología de género, que es algo que no existe, que es un motejo para darle una connotación confrontacional a una demanda que hemos tenido las mujeres y que no persigue ni más ni menos que la igualdad respecto de los hombres. Y la otra estrategia ahora reciente, diría yo, es la caricatura. ¿Se han fijado que ahora la perspectiva de género es como algo de izquierda woke? Es como una cuestión identitaria, como algo de nicho. Y estamos hablando de la mitad de la humanidad. Bueno, pero espérame, definamos primero, a ver, cuando hablamos de ideología de género, que es un concepto que más bien nace, ¿no es cierto?, desde la ultraderecha, que se ha instalado, por ejemplo, en países como El Salvador hoy día, con Bukele, o el propio Donald Trump, ¿no es cierto?, en su minuto, podría llegar a ser nuevamente presidente de Estados Unidos, no lo sabemos, lo que ha pasado en Argentina ahora con Milei, y se va a eliminar, ya se eliminó todo intento por hacer del lenguaje inclusivo una parte, ¿no es cierto?, también del funcionamiento del Estado, nuevamente discutiendo y debatiendo respecto de esta llamada ideología de género, que como dices tú, realmente no existe. ¿Ale? Yo creo que el asunto es bien simple. El ideal del sistema democrático es que cada persona vale lo mismo. Cada persona un voto. Antes se decía un hombre un voto porque
hablando del lenguaje, estaba subsumido en la palabra hombre todas las personas que podían votar. Pero una persona, un voto. Igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Pero no es así. Las mujeres somos todavía personas con menos derechos, con más obligaciones, con más cargas y con más dificultades para hacer lo mismo que se le permite hacer un hombre. Y ese es el punto base. No puede haber una democracia cuando hay ciudadanas de segunda clase. Y corregir eso requiere políticas públicas, requiere decisiones y requiere verlo, porque esto le pasa a todas las mujeres del mundo. A todas las mujeres del mundo se les castiga de alguna manera por ser mujeres o se les imponen tareas y obligaciones por ser mujeres. Y para tomar ejemplos internacionales, me parece que el ejemplo que debemos mirar es el ejemplo de Francia. Lo que acaba de pasar. Así como hay quienes quieren reducir el tema de la igualdad de las mujeres a un tema lingüístico. La igualdad de la mujer no es un tema lingüístico, es un tema de derechos concretos, prácticos. Francia acaba de incorporar a su constitución el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su maternidad, al permitirles decidir libre y soberanamente si quieren o no continuar con un embarazo. Y yo creo que ese tema, que hasta en Chile fue gran debate, sobre todo a propósito del debate constitucional, que cómo vamos a poner este tema en la Constitución, que es identitario, que es esto, que es lo otro. Bueno, Francia, el faro de la democracia occidental, lo acaba de incorporar en su Constitución y va a llegar el día en que sea sentido común en todas las constituciones del mundo y miremos a esta hora como miramos desde ahora a la esclavitud. Cuando la esclavitud era sentido y norma común y corriente, aquellos que levantaban su voz en contra de la esclavitud, por supuesto que eran tildados de locos o de antieconomicistas o antiprogreso. Bueno, hoy día la esclavitud es repudiada en todo el mundo y yo creo que va a llegar el día en que todo el mundo va a reconocer que las mujeres somos seres humanos iguales en derecho y dignidad que los hombres. Bueno, y en definitiva, yo creo que también esta oportunidad que vamos a estar, ojo, en un siguiente bloque, vamos a estar hablando con Lidia Casas, una jurista experta en temas de género y derechos humanos. Vamos a estar profundizando también en cuántos avances, pero también cuántos retrocesos ha habido en el último tiempo para las mujeres. Vamos a estar con eso y no olvidar, chicas, también un dato que me parece interesante, que lo leí hace unos días en la columna de Paula Escobar, que me pareció la única columnista mujer por de pronto, digamos, de los días domingo en el diario La Tercera, y lo levanto porque ella fue la única que puso un tema con ocasión del 8 de marzo y dice relación con por qué las mujeres en Chile están postergando la maternidad al punto que ustedes saben que en América Latina, Chile es el país con más baja natalidad de toda la región. Y es definitivamente porque las mujeres, que están teniendo un promedio de 1,5 hijos por cada mujer, no están queriendo embarazarse, no están queriendo ser madres por los costos que esto tiene en su vida laboral. Y si esto ustedes lo trasladan al resto de los países del mundo, incluso países tanto más iguales en igualdad de derechos entre hombres y mujeres como Dinamarca o como Noruega, también tiene impacto. Tiene impacto. Las mujeres que se dedican a ser madres o que tienen un hijo tienen, ¿no es cierto?, una merma en sus salarios, disminuyen sus oportunidades laborales, más allá de todas las otras medidas políticas públicas que se puedan levantar para equiparar, ¿no es cierto?, los esfuerzos, si ustedes quieren, de criar hijos. Así que tenemos hartos temas, chicas, pero ¿les parece que pasemos a uno de los temas que ha marcado la pauta noticiosa de los últimos ya casi 15 días y que tiene relación con este macabro caso? Yo digo macabro por las características que tuvo, es el secuestro con resultado de muerte de un teniente en retiro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Él había sido detenido en su minuto por el gobierno de Nicolás Maduro. Él escapa de una cárcel desde Venezuela y lo más importante es que en diciembre del año pasado el gobierno de Chile le da la categoría de refugiado político. Y ustedes saben que del total de personas que migran y que entran a nuestro país, una ínfima parte, yo creo que tú tenías ese dato, Yasna, recibe la categoría de refugiado político. Bueno, el hecho es que en plena democracia, porque uno cuando ve las imágenes, yo por lo menos que somos más viejas, nosotros nos acordamos inmediatamente de la dictadura y no.
Esto ocurre en democracia, no era la CNI, no era la DINA, era un grupo que no sabemos quién es, cuáles son las motivaciones para haber perpetrado este hecho que tiene un impacto en materia de seguridad, Yasna Levin. Sí, uno lamenta mucho que un tema justamente por la relevancia, el impacto, la gravedad que significa la sofisticación que están teniendo los secuestros. El caso de Ojeda es uno entre varios. Entonces, el foco que se ha puesto no disminuye en nada, no estoy queriendo disminuir la importancia, digo, pero se ha puesto el foco en este por las características políticas que permite explotar. Y eso es lo más lamentable, porque ¿en qué contribuyen las querellas y rencillas respecto de hipótesis predominantes o subalternas al esclarecimiento del caso? Mientras la clase política debatía respecto a la profundidad del autoritarismo en Venezuela, la Fiscalía estaba haciendo su trabajo, tomó la hebra y ya tiene identificada a el Tren de Aragua y a un grupo de personas con identidad del Tren de Aragua como los autores de este crimen. Si el móvil es o no es político, le corresponde a la Fiscalía. Y si lo fuera, con mayor razón requerimos unidad nacional y no transformar esto en una política de trincheras. Entonces, yo en ese sentido creo que los medios de comunicación y las y los comunicadores también tenemos que tener la prudencia que no tienen muchos sectores políticos en no ponerle micrófono ni amplificar ciertos rasgos del debate público, porque está muy bien que la opinión pública debata en torno a las características de los crímenes y de la persecución que ocasionan. Pero politizarlo al punto de distorsionar el debate respecto de lo principal es algo que lo que está por lo menos a nuestro alcance, que es el trabajo de comunicaciones, por favor, que no se haga. Ale, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en esto Chile se ha puesto bien bananero, en el sentido de que pasa cualquier cosa, porque este es un caso más, pero pasa cualquier cosa y del prejuicio o de una correlación que no tiene ningún sentido, se salta a una conclusión final y se empieza a interpelar. En este caso se interpela al Partido Comunista y a los funcionarios del Partido Comunista en el gobierno como prácticamente presuntos autores de este crimen sin nada. O sea, yo encuentro que eso es de una tremenda irresponsabilidad política, pero además es injustificado. Si nos retrotraemos a los años en que la justicia estaba persiguiendo a los violadores a los derechos humanos, el discurso de la derecha más claro y más, digamos, en boga era decir, las responsabilidades son individuales. Las responsabilidades penales tiene que establecerlas la justicia. No se puede saltar de la responsabilidad penal, por ejemplo, de Manuel Contreras, en lo que se decía en ese momento, a decir que la responsabilidad penal es de todo aquel que haya trabajado en el gobierno del régimen dictatorial. Ni siquiera de aquellos apoyan la dictadura, no se puede presumir que porque apoyaron la dictadura, entonces no pueden hablar nunca más, no pueden participar del debate cuando se comprueba que en esa dictadura se cometieron asesinatos, porque las responsabilidades en los asesinatos, en los secuestros, son individuales. Y yo creo que en esto se están saltando todas las barreras, todas las vallas de la prudencia política y también de la justicia al establecer responsabilidades de alguien, porque alguien, hay militantes del Partido Comunista que apoyan al régimen de Maduro, hay un debate, ¿es o no es democracia?, que tiene el gobierno a su interior, que lo ha tenido desde siempre, pero desde la política, el Partido Comunista es un partido legal, es un partido que participa en el gobierno de Chile, como es legal la UDI, como es legal los demás partidos, y se está, en el fondo, poniendo condiciones. La última declaración que leí es que se ponía condiciones que la UDI no iba a apoyar ningún proyecto de seguridad si es que se ponía como presidenta de la Cámara de Diputados a la diputada Carol Cariola. Creo que ya esto tiene ribetes de parodia, de comedia, se pierde toda la seriedad. Si el día de mañana se establece que hay alguna responsabilidad de algún político chileno
en cualquier asesinato me parece que ese es el momento para exigir responsabilidades. Pero mientras no exista ninguna evidencia seria, ninguna investigación que esté apuntando hacia allá, me parece que se está usando este crimen horrendo, cuyas características aún no conocemos, porque la investigación todavía es secreta y está en pleno curso, se está usando para una manipulación política que no es justificable. Claro, ahora, yo tengo un punto ahí contigo, Ale, o sea, para mí este no es un caso más, y eso es lo que lo hace tan grave, porque tú puedes decir, sí, ha habido otros casos donde personas que se han hecho pasar por detectives y han cometido delitos, es verdad, pero este operativo, esta puesta en escena, llegar con balizas, con autos a un lugar específico, entrar, ocupar a un chileno, porque el primero que habla y que se presenta ante el conserje habla como chileno, porque si no inmediatamente el conserje le habría saltado como un PDI hablando con acento venezolano, ¿no? Bueno, toda la operación misma, que tiene, por supuesto, muchas torpezas, o sea, aquí hay un sospechoso que está prófugo, que dio su RUT para juntar puntos en Copec, o sea, ahí uno dice, bueno, ¿hasta qué punto acá estamos hablando de un comando especializado? Claramente parece que no, pero sí hay una puesta en escena que tiene un propósito, al menos que uno podría decir, queremos dar una señal. Más aún, el resultado de la muerte, es decir, no voy a entrar en detalle porque de verdad es muy escabroso y también por respeto a la familia, porque el dolor debe ser muy grande, ¿no? Para imaginarnos lo que significa que a una persona la secuestren en plena madrugada y luego aparezca su cuerpo, digamos, ¿no? Enterrado días después. Pero eso creo yo que marca un antes y un después. Lo único que tenemos claro es que aquí hay un grupo criminal. Si este grupo criminal responde o no a un interés de un autor intelectual cuyo propósito era generar un efecto, ya sea porque este señor era un opositor a Maduro, o ya sea porque este señor estaba o no trabajando en contra del gobierno, de su gobierno, digamos, en contra de su país, quiero decir, o del gobierno que hoy día gobierna su país, quiero decir. Bueno, no lo sabemos, es parte de la investigación y tal como tú dices, Alejandra, la investigación es secreta. Ya. Perdona. Sí. Es que tú dijiste que tenía una discrepancia conmigo y yo no he dicho que este es un caso común y corriente. No, es que tú dijiste esto es un caso más. Es que eso tú dijiste, eso es lo que te... No, pero que tú dijiste un caso más, por eso. No fue el sentido de mis palabras. Correcto, ya. El sentido de mis palabras es que no hay ninguna evidencia para atribuirle responsabilidad a dirigentes políticos o militantes políticos chilenos. Eso es lo que estoy diciendo. Es que yo creo que hay que dimensionar... ¿Cuál es hasta ahora la información que tenemos de la Fiscalía? Hoy día habló el fiscal nacional Ángel Valencia diciendo que saben que hay participantes del Tren de Aragua, que es una organización criminal transnacional poderosa, por lo tanto es capaz de hacer este y otros crímenes. Pero además están investigando también la posibilidad de si el propio Ronald Ojeda tenía alguna vinculación con esta organización. Por lo tanto, en este momento no es posible decir cuál es la motivación, no es posible decir, pero la investigación que existe y hasta donde se sabe, hay una organización criminal transnacional que no está vinculada a la política. Este no es el MLN, no es una organización guerrillera, es una organización que se dedica a la trata de blancas, tráfico de personas y tráfico de armas. Entonces, yo digo, saltar de ahí a hacer vinculaciones políticas, aún sin ninguna prueba, no digo que no vayan a existir, sí. Hasta ahora no hay razones para hacer esas conclusiones. Te doy al tiro la palabra, Yana, solo déjame hacerte ahí un alcance. Los expertos en seguridad o en crimen organizado, de la región estoy hablando, lo que te señalan hoy día es que las bandas criminales, como el Tren de Aragua, sí, algunos estados, digamos, están llegando, o sea, estamos en la tercera ola criminal que le llaman, donde los estados incluso están dispuestos a llegar a acuerdos con las bandas criminales, un tema que se le acusa hoy día a Bukele en El Salvador, para bajar el número de delitos. Ese es un tema que se ha investigado y que hay documentación al respecto. O sea, los vericuetos del crimen, los vericuetos de estados autoritarios con niveles importantes de corrupción efectivamente se prestan para todo tipo de crímenes. Este no es un caso más, pero tampoco es un caso único. Están existiendo secuestros en niveles bastante numerosos y esa es la gran inquietud. De asesinatos
Y crímenes de hecho, en los campamentos. Hoy día Acaba se de aparecer planteó otra persona. en el campamento de Cerrillos, que es el campamento más grande que ha existido en la historia de la región metropolitana, 20.000, 30.000 personas, ni siquiera está muy claro. Se ha planteado, hay una denuncia de la alcaldesa de que existe un cementerio Clandestino. ilegal. Claro. Y no hay denuncias porque se trata de personas indocumentadas No, que nadie terrible. reclama. Es una Entonces, ciudadela además donde el Estado no entra. Así que lo que Absolutamente ocurre ausente. ahí, Pero lo yo que creo ocurre que- ahí no se sabe. Claro. Pero yo creo que hay que volver al tema político porque es el que más se ha explotado Por y es supuesto. el que más ha incentivado esta cobertura tan, como yo creo que acertadamente dice la Alejandra, bananera. Porque es bien ridículo. De verdad que hay que dimensionar en el nivel del ridículo que significa que un señor que es de la disidencia venezolana, ex jefe militar, se llama Iván Simonovic, a las 5 de la mañana del día del crimen difunde videos y dice que un comando de contrainteligencia del Estado de Venezuela ingresó a Chile, extrajo a un sujeto y lo tiene en una cárcel venezolana, por favor. Luego el presidente, ¿cuál es la figura de Juan Guaidó? No recuerdo el presidente. Era, en ejercicio, en fin. También se permite opinar respecto a lo que debe o no debe hacer el gobierno de Chile y con lo que pasa a llevar no solo al gobierno, sino que al Estado, al Senado, a los parlamentarios, a los partidos políticos, debe o no debe hacer en materia de intercambio policial con cualquier país. Venezuela es uno más. Hay muchos autoritarismos y hay muchas dictaduras con las cuales Chile tiene intercambio fluido en distintas dimensiones, como la comercial, China, por ejemplo. Pero se ha llegado a decir, ya, esto se descarta. Presidente y ya encargado, sabemos que perdona, es Juan Guaidó, presidente encargado. Gracias, eso era. Se ha dicho esto, ya, no fue un comando de la contrainteligencia, sino que fue un crimen por encargo. Creemos. ¿Y quién lo encarga? Es verosímil que haya sido encargado por un móvil político, porque en Chile conocemos que dictaduras encargan crímenes como el de Orlando Letelier, como el de Prats, como el de Leyton, a través de terceras brigadas lo que se llama la especiales, etcétera. tercerización del crimen. Eso ocurre. Claro. Pero estamos hablando de estaturas de personajes que son distintas. Y no es poco relevante decir que se trata de un teniente, de un exteniente. Entonces, también el nivel de relevancia que pueda tener para un gobierno exponerse a esto, Es que no hay que sabemos ya, sopesarlo. no sabemos. Pero efectivamente, Pero no lo no sabemos. Y Como se ha no dicho, sabemos, déjame terminar, Alejandra. Como no pero sabemos, no se puede concluir déjame que terminar, sí es. Alejandra. Sí. Estamos empezando la temporada. Muy bien. Y se ha llegado en esto de los ridículos, porque ha Claro. llegado, o sea, escala el nivel además. O A sea, ver. ahora resulta que un partido político de gobierno, que es el segundo partido político más antiguo del sistema político chileno, que no ha hecho mucho para contribuir a un debate respecto a los estándares democráticos de Venezuela, estoy completamente de acuerdo. Esto de defender a mucha honra un régimen autoritario es bastante controversial. Pero es un partido político democrático con una tradición respecto del desarrollo de la participación ciudadana, movimientos sociales y democracia en Chile. Y decir que hay personas en ese partido que están incurriendo en espionaje, que intervienen en las carpetas investigativas y que transmiten información de seguridad a regímenes extranjeros, o sea, calculemos por favor la gravedad de lo que se está diciendo. Si eso fuera así, cerremos por fuera. Claro. Ahora, yo O, sí. o si fuera así, o es posible. O sea, nada se puede descartar, pero cuando tengas pruebas. Pero están inculpando además a personas Cuando con tengas nombre... pruebas, porque Pero tú por no puedes supuesto. inculpar de un delito. ¿Cuál es la definición de la calumnia? Inculpar de un delito a una persona sin Claro. pruebas. Es una Ahora, calumnia. Y otra dimensión que raya en el ridículo también es la policial. O sea, esto de poner en cuestión, porque lo hace un medio extranjero, de la disidencia venezolana también. Un medio El de esos acuerdo- como el tampoco acuerdo- de dudosas credenciales. Po. Además, el acuerdo policial entre Chile y Venezuela, que fue aplaudido al momento de suscribirse, el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, ha dicho que otro acuerdo, que nadie ha criticado, que es un acuerdo entre la Fiscalía de Chile y la Fiscalía venezolana, la Fiscalía, o sea, tiene Y con mucha fiscalía más cubana, información. fiscalía de todos lados. Y él ha dicho que desde que se suscribió ese convenio ha aumentado la eficacia y la celeridad en el traspaso de información que la Fiscalía necesita y lo ha valorado profundamente. Entonces también presumir que a partir de un acuerdo hay una política de espionaje de, No, la, claro, ya de la es- acción de la justicia, no, ya es ir demasiado lejos, es que hay es que ir hacerse demasiado- es que hay que hacerse cargo del Absolutamente. ridículo en el que estamos incurriendo. Absolutamente. Y eso también habla del nivel de nuestro Parlamento, para que estamos con cuestiones. Sí, la verdad es que
esto demuestra lo bananero, como dices tú, muy bien puesto el nombre bananero, Alejandra. Lo que sí yo diría que en este episodio que ha sido, insisto, desde mi punto de vista es el hecho más grave, por todas las características que rodea el caso, porque se trata de un refugiado político, insisto, no es cualquier persona que está en el país, sino que es una persona que tiene un estándar, un rango que uno esperaría, ¿no es cierto?, que una persona que está con refugio político, bueno, tenga una cierta protección o que por lo menos en el país donde está, bueno, ya sabemos que las fronteras son difusas. Bueno, y es que uno sabemos, esperaría que todos los chilenos y chilenas tengamos protección que no totalmente, tenemos. pero lo que quiero decir es que eso le asigna al caso un factor distinto. Ahora, sí creo que el presidente Gabriel Boric, que en algunos momentos tiene esa pulsión de querer tuitearlo todo, digamos, ¿no? Y a veces uno diría, por favor, quítenle el celular. Que en esta oportunidad, o en su minuto, porque no sé si el presidente a esta hora habrá dicho algo, pero que no haya hecho un tuit para referirse para hacerle por último para expresar su pésame a la familia en un hecho tan grave, a mí me parece que es un error. Me parece bien que haya hecho el tuit para defender al Partido Comunista, porque efectivamente, más allá de todas las críticas y más allá si el Partido Comunista considera que esta es una gran democracia y uno podrá estar o no en desacuerdo o en acuerdo con la política exterior del Partido Comunista de Chile, pero lo que no podemos decir es que que este partido, el Partido Comunista de Chile, no tiene en su actuar dentro del territorio nacional un actuar democrático. Y en ese sentido me parece que es correcto lo que ha hecho el presidente Boric, sin perjuicio de lo cual creo que le faltó este gesto que me parece que había decir cerrado. que el Partido Comunista contribuyó bastante a alimentar estas teorías conspirativas cuando dijo que también podría haber sido una operación de la CIA. No, claro. entonces, Aquí, claro, hay que juzgar a todo el mundo su mérito. Eso es bananero decir que digamos que hay funcionarios del gobierno de Chile espiando para Maduro, y es bananero decir que la CIA está involucrada, porque ninguna de las dos cosas que pudieran ser, yo no digo que no puedan ser, pero ninguna de las dos cosas tiene la más mínima pizca de evidencia hoy. Entonces, esa es la responsabilidad política. Hagamos las acusaciones cuando tengamos evidencia de algo. Así es, esta es la realidad, es una situación que nos tiene que preocupar, que nos tiene que ocupar. El tema de la seguridad, como bien dices tú, Yasna, no solo tiene que ver con un caso como este, que tiene una relevancia y un efecto público, sino también el caso del día a día de las personas que no pueden hoy día estar tranquilas en sus barrios porque las mal llamadas balas locas están siendo también una amenaza permanente para su integridad física y, por supuesto, también para su integridad emocional, la tranquilidad que cualquier persona necesita de llegar a su casa con vida y no saber que en el camino la van a asaltar o le va a pasar algo terrible. Y ese es un tema absolutamente importante para nuestro país y es un tema pendiente, por cierto, también. Bien, chiquillas, se nos acabó este primer bloque, ya nos fuimos con Tuti, ya estamos partiendo además esta nueva temporada de Descabellada. Yo no sé si pueden apreciar nuestra escenografía. A ver, ¿qué les parece? Hicimos un cambio acá. ¿Ah? A mí lo que me parece más lindo son las luces, las estrellas. Precioso. Pasando así la ventana a la como noche. que estamos girando a toda velocidad. Absolutamente, y con las mujeres bacanas de siempre, con nuestras Estas están acá. descabelladas. Las mujeres bacanas están acá. Aquí están las mujeres bacanas. Ya pues, chiquillos, Pero nuestras flores... a ver. Nuestras flores carnívoras siguen ahí. Siguen ahí. Nos acompañarán para siempre. Para siempre. Oye, nosotros los queremos invitar, los queremos invitar a que ustedes participen también en nuestras redes sociales, que nos manden sus opiniones. Vamos a estar monitoreando, vamos a estar siguiendo muy atentamente los aportes que ustedes nos puedan hacer. Nos vamos a ir un corte y al regreso, por supuesto, vamos a seguir analizando el acontecer nacional. Hoy se cumple un año un mes. Con todo respeto lo digo, un mes, sí, un mes. Lo que pasa es que ha pasado tanto, ha sido tan duro este último mes que pareciera casi que hubiese sido un año. Se cumple un mes de la muerte del presidente Sebastián Piñera, se va a hacer un homenaje y la derecha define su destino. Volvemos con eso y con más temas. UChile TV conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este 8M hemos preparado una programación especial donde mujeres de diversos saberes y conocimientos nos muestran sus historias y logros. Tendremos muestras de cine, literatura y conversaciones con icónicas creadoras en todas las pantallas de UChile TV. La maleta del cine chileno. Historias de la memoria. En colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
presentamos una selección de documentales sobre nuestro pasado reciente, para que nunca olvidemos y avancemos juntos hacia un mejor futuro. La maleta del cine chileno. Historias de la memoria. Ya estamos de regreso y les contábamos, ¿no es cierto? Se cumple exactamente un mes hoy de la trágica muerte del presidente. Ustedes saben que los presidentes siguen siendo presidentes, ¿ah? Uno dice expresidente, pero en realidad la figura sigue siendo también la presidenta Bachelet, bueno, en este caso el presidente Sebastián Piñera. Y deja ahí, algunos dicen un vacío, otros dicen ese vacío puede ser o no llenado, ¿no?, con la figura de Evelyn Matthey, pero este fin de semana escuchábamos al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, decir una frase que a mí me impactó muchísimo, porque él decía, si se mantiene arriba en las encuestas, será nuestra candidata, lo que me hace pensar que no está claro, ¿no?, si es que efectivamente será Evelyn Matthey la que conduzca el liderazgo del presidente Sebastián Piñera. Pero el hecho es que la derecha hoy día está en reflexión y nosotros también reflexionamos. Alejandra. Oye, qué poco cariñoso es Macaya con Evelyn Matthey. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, es un militante de su partido, así como, usted preocúpese de mantenerse en la encuesta y tal vez la vamos a apoyar. Y la mejor ranqueada en las encuestas. O sea, claro, y le dice si se mantiene. Hace rato, pero además se supone, bueno, queremos que sea porque es nuestra candidata. Mira, la frase exacta fue, si mantiene esos números va a ser nuestra candidata presidencial. ¡Qué horror! O sea, yo lo encontré terrible. Defensa incondicional. Igual que con la alcaldesa de Las Condes, pues ella sí la defiende de manera incondicional. Claro. Pero eso es por otra cosa. Pero eso es por otro tema. Porque no quieren perder la alcaldía es una cuestión instrumental. Pero tampoco querrán perder la presidencia de la República. De acuerdo, pero esto es anecdótico. Pero ¿no te llama la atención desde el punto de vista de por qué pasa con Evelyn Matthey esto? O sea, me llama la atención, pero no me sorprende para nada. ¿Por qué no? Porque Evelyn Matthey, aunque ha sido una militante que digamos que, a ver, ¿cómo definir no es de esto? Sin decir malas palabras. Pero es una política que se ha tragado muchos sapos en su carrera, que ha sabido morderse los labios y seguir militando disciplinadamente en la UDI a pesar de muchas cosas que le han pasado. Entonces, desde esa perspectiva, no es una política díscola que el partido pudiera decir, pucha, no la queremos apoyar por díscola. No es díscola, es muy militante y muy disciplinada, pero yo creo que no les gusta que sea una mujer tan empoderada. No les gusta, ese partido como que no va bien en su relato una mujer poderosa. O no la pueden controlar también. No la pueden controlar, es demasiado autónoma. Exacto. Independiente. Primera vez, por lo demás, que hay expresiones de ese desprecio o distancia, pero por si lo menos. Tampoco la apoyaron en la última pasada, pues, es exactamente lo que Ahora, te iba a decir. la ironía ella pidió estar en esa presidencial. Sí. Dijeron que no, porque Lavín estaba muy bien aspectado. Resulta que fue derrotado. Sí. Y ahí está ella. Con una impronta. Claro. Ahora, yo sí quiero decir que las ironías de la vida, como es las vueltas que da la vida. Evelyn Matthey militaba en Renovación Nacional y era parte de la patrulla juvenil con Sebastián Piñera y Andrés Alamán y más chiquitito ahí Espina. Y la patrulla juvenil tuvo el gran quiebre por el caso del Quiotazo. ¿Podríamos hacer un resumen? Porque nuestra audiencia no tiene por qué saberlo. El Quiotazo es básicamente, Sebastián Piñera estaba dando ideas de cómo entrevistar a Evelyn Matthey en un programa de televisión que iba a ser entrevistada. Que iba a ser entrevistada. Entonces, básicamente, le decía a su amigo, para que le dijera al periodista, que la dejara como tonta, como cabra chica. Eso lo grabó el ejército, que supuestamente hacía solamente espionaje para afuera, pero se descubrió ahí que hacía espionaje dentro del país y ese cassette se le hizo llegar
a Evelyn Matei, por un lado, y por otro lado, el presidente del canal, Ricardo Claro, lo pone en la Kioto y por eso se llama el Kiotazo. Bueno, esta revelación le dolió tanto a Evelyn Matei que se fue de Renovación Nacional a la UDI. Bueno, la sancionaron primero bastante severamente. La dejaron con suspensión de militancia. De muchos años, Sí. o sea, era como no sé cuántos años de suspensión. Pero, digamos, ella se podría haber retirado de la política, se podría haber ido a la democracia cristiana. Se fue a la UDI, se fue más a la derecha. En un momento en que Pinochet también jugaba mucho las cartas, por supuesto que Pinochet no quería a Piñera como candidato, entonces tiró esta bomba y reventó a Renovación Nacional y a toda esa generación que le costó bastante recomponerse en el tiempo. Pero hubo una enemistad o como estos amigos que son muy amigos, después rompen. Muy enemigos. Y ahora Evelyn Matei, con el paso del tiempo, está a punto de recibir el legado, la corona de ser la sucesora de Piñera, que sabemos estaba pololeando con la idea de Piñera, de ir al tercer periodo. Totalmente. Entonces, las ironías, las vueltas que da la vida, dirían las viejas. O sea, de hecho, pero ojo, Piñera había dado una entrevista poco antes de morir a la revista Velvet, donde él decía que la candidata del sector mejor preparada, la que tenía las mejores opciones, era Evelyn Matei, sin perjuicio de lo cual yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Piñera empezó a ver que efectivamente su imagen, naturalmente, porque todos somos mucho mejor después de salir de los gobiernos, y los presidentes siempre se revalorizan más una vez fuera que dentro de los propios gobiernos, particularmente en estos tiempos. Y él empezó a ver que su imagen había mejorado. Se empezaba a restaurar. Que empieza a ver, y de hecho, es muy importante y muy interesante también el fenómeno de la gran cantidad de personas que lo va a despedir, que desde mi punto de vista también tiene mucho que ver con la manera trágica en que murió él y también lo que se produce en Chile después de los terribles hechos que habían ocurrido en la región de Valparaíso, con las más de 100 personas muertas. Es decir, un momento que el país fue muy fuerte, el golpe fue muy grande, pero junto con eso, efectivamente, la imagen de Piñera había mejorado. Y yo creo que él, sinceramente, o sea, yo por supuesto no me puedo poner en su cabeza en ese minuto, pero tengo la sensación de que sí estaba pensando en una posibilidad. Bueno, Matías del Río lo dijo, que estuvo en un almuerzo el día anterior al accidente, y en ese almuerzo Piñera planteó entre broma semiserio que estaba considerando una tercera, pero bueno, es como... Pero ¿por qué no? Pero además es porque tiene toda lógica. Claro, tiene toda lógica. Tiene toda lógica. Claro. La pregunta, Yasna, es hoy día, que eso me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo ves tú, qué proyección tiene la derecha hoy día? O sea, sabemos que en la derecha hay mucho esto de ¿cómo se dice? Autofagocitarse, es decir, esto de comer, como el autocanibalismo, ¿no es cierto? En el sentido de que ven antropofagia, que viene un líder y vamos todos contra el líder. Le ha pasado a Evelyn Matei, comparto completamente contigo, pero ahora, por ejemplo, Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, está pidiendo primarias, va a salir por los palos, ya está, no Axel Kaiser, pero Axel Kaiser también. Johannes. No, pero Axel Kaiser también en algún minuto con... Pero se bajó al tiro. Se bajó el hermano. Bueno, ya, el hermano, entre hermanos... No, ahí está claro que hay un hermano que le pega un poco. ¿Me hacer una pregunta? No, la pregunta, por supuesto, la pregunta es... Llevé como 10 minutos haciéndome la pregunta. Ya, ahora va la pregunta. ¿Cuál es para ti, o sea, cuál es el norte? ¿Para dónde debiera ir? ¿Cuál es el relato de la derecha después de la muerte de Sebastián Piñera? No te voy a contestar, me piqué. Ya, conversemos nosotros. Vamos. No, es que, a ver, ¿cuál es el relato? Más bien, Sí. ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje? Tanto respecto de Piñera como respecto de Matei. Porque Matei mantiene e incluso acrecienta su posicionamiento después de un golpe de timón bien fuerte que hizo a la al Consejo Constitucional en materia de género, respecto del aborto. Ella tiene la apertura que tuvo Piñera en materia de consensos políticos y violación a los derechos humanos en dictadura, porque después tuvo otros problemas. Ella lo tiene en materias morales, claro, y en materias particularmente de género. Comparto. Entonces, la derecha, claro, ya glorifica a su líder, me parece que con todo derecho y propiedad, es
un presidente que fue 2 veces elegido, por lo tanto representa el mandato popular, y solo ese hecho justifica un funeral de Estado, con todas las glorificaciones y las adulaciones de transversales en los medios de comunicación. Es evidente que su imagen se valoriza, pero la historia irá matizando sus sombras y luces. Pero entre las luces, y más allá del juicio moral, político que cualquiera pueda tener, es la luz que permitió ampliar el espectro de la derecha, permitió sacarla del 40% tradicional a más del 50%, fue esa apertura, fue los cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos, fue haber votado que no en el plebiscito. La derecha no ha tenido nunca un presidente que haya votado que sí en el plebiscito, y eso es un tema pendiente. Matei votó que sí en el plebiscito. Aprobaron el matrimonio homosexual. Exacto, se abrió una serie de temas, pero particularmente incluso en tiempos recientes, él firmó la Carta de Santiago sobre democracia por siempre en el cincuentenario. Exacto. Cuando la derecha estaba hablando de la inevitabilidad del golpe de Estado y pagó costos por eso. O sea, él en general trató, dentro de las posibilidades que el escenario y en la medida en que la conveniencia también se lo incentivaba, pero tuvo una visión política de amplitud de la derecha. Y Evelyn Matei tiene lo mismo. Entonces, va a ser interesante de qué manera la UDI... Republicano es difícil porque ellos tienen otra identidad política, pero la UDI particularmente y sectores más conservadores de Renovación Nacional procesan este episodio. Y ahí me temo, porque hay también intelectuales muy conservadores que, si bien valorizan la figura histórica en que se ha convertido Sebastián Piñera, después de Diego Portales, Alessandri y Pinochet, la derecha no había tenido una figura, y no estoy hablando de los valores humanos, sino que de la figuración, de la importancia para la historia. Pero me llamó la atención, por ejemplo, una entrevista que da Arturo Fernandois, un intelectual del mundo más conservador de la derecha, que dice: Piñera proporcionó acción y recursos a la derecha, pero no una idea de país. Entonces también ahí yo creo que la derecha debe escuchar estas voces, porque efectivamente era un hombre muy proactivo, pero el libre mercado y el crecimiento, por supuesto que nos dan para responder ante la sociedad chilena y para proyectar un proyecto político. Y que además digamos que Piñera también tiene muchos vaivenes en todos los sentidos. En la misma aspecto de derechos humanos, hace poco estaba diciendo que estaba en guerra y que había una guerra contra un enemigo poderoso en Chile. Respecto de la valoración de la dictadura también, si bien votó que no, también tuvo otros momentos para tener una valoración distinta de la dictadura y de como el legado de la dictadura. Entonces yo creo que no es una carta que puedan sacar como un prócer que va en una sola línea. Como el demócrata ejemplar. Como el demócrata ejemplar, no. Claro. O para su sector. No, estoy desde la perspectiva de la derecha, porque hay cosas que a la derecha le interesa, en las que Piñera un día estaba y otro día no. Y digamos, era más bien impredecible en ese ámbito. Entonces, yo creo que pasa como en todas las familias, cuando fallece alguien y bueno, hay muchos pesar y sentimiento, pero con el paso de los días las cosas se empiezan a realinear. Y Piñera había perdido bastante ñeque y manejo con su sector. Su sector se estaba más bien alineando con una postura más de extrema derecha de lo que él intentaba hacer. Entonces no sé si el impacto de la muerte de Piñera va a permitir revertir esa tendencia de la UDI más bien a alinearse con republicanos que con unas posturas más centristas o más abiertas. Digamos. Bueno, pero mira, aquí ustedes me acaban de dar el pase, digamos, para entrar en otro tema y que tiene que ver con el segundo tiempo del presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué digo que me acabas de dar el pase? Porque nosotros este año enfrentamos, como ya está, yo estoy hasta aquí, creo que todo Chile está cansado de que todos los años tenemos elecciones, ¿no? Y este año no es la excepción. Hay elecciones para renovar alcaldías, para renovar gobernaciones, ¿verdad? Y eso implica que cuando uno entra en modo elección,
se acabó el resto, ¿no? Porque todos los políticos, que quieren, los incumbentes, ¿no es cierto?, van a trabajar en función de sus propios intereses particulares y por supuesto que los intereses del país en muchos casos pasan desafortunadamente a segundo plano. ¿Qué significa esto? Que todo indica que el gobierno tiene solo 6 meses, es decir, este semestre, y algunos dirían incluso 5 meses, para poder sacar adelante su reforma. Otros dicen para que este gobierno y el presidente Gabriel Boric pueda o no dejar un legado. ¿Cuáles son las más importantes? Pacto tributario, reforma a las pensiones. Y en medio de todo, y con esto cierro, el diputado Gonzalo Vinter, en tu programa, ¿no es cierto?, 32 minutos, él habló de, lo puedes expresar tú mucho mejor, pero tengo que dar la palabra a la Yasna. No, cuéntalo nomás, cuéntalo tú. Pero básicamente lo que habló el diputado Vinter es que acá la izquierda lo que requiere es ganar la batalla cultural. Y después, porque esto se prestó para una serie de planteamientos que yo diría bastante equívocos, porque al final uno puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, y en definitiva lo que él matizó es que él no estaba diciendo que él no estuviera por los acuerdos, me parece que los acuerdos también, pero que eso no puede no hacerse sino de la mano de dar esta batalla cultural. Yasna Levin. A ver, yo creo que el gobierno de Piñera, perdón. Ya pues, vamos, de nuevo, ya, todo de nuevo. Yasna Vamos Levin. con los lapsus. Claro. Yasna Levin. Que no murió hace un año, sino Ya, que solo pero- hace un mes. Ya, Te la devuelvo. Ya, bueno, Ya. así somos. No, el gobierno del presidente Boric yo creo que ni siquiera tiene los 6 meses, fíjate. Nada. Es muy dura la tarea. Sí. Con elecciones municipales no solo se te desborda, por supuesto, la oposición de la manera tan hostil que ha actuado desde el inicio de su mandato, sino que tus propias fuerzas. La distancia al socialismo democrático lo ha acompañado desde el inicio. Sobre todo por la relación tan traumática que tiene con el Frente Amplio, que lo desafió, que lo ninguneó, que lo hirió. Es una herida narcisista la que mantiene. Se sintió humillado El por ese socialismo sector. democrático, dices tú. Pero Claro. todavía, ¿crees tú? Pero hoy día también... Todavía, ¿no? Sí, pero Absolutamente. aparece en cada declaración, hace como cada declaración de un sector y el otro, uno puede ver que todavía están pegados con ese tema. Las heridas narcisistas Sí, son... sí. Un día hablemos de eso. Dale, pues, vamos. Porque estuve leyendo sobre el síndrome psicológico y calza perfecto. Bueno, pero se suma a eso ahora este otro anillo más cercano, en palabras de George Jackson, que es el Frente Amplio. Y el Partido Comunista, por supuesto, que tiene su propia identidad, pero cuando un gobierno está débil frente a la ciudadanía y hay elecciones municipales, o sea, el nivel menos politizado, con menos proyecto país y más proyecto local, también bajan los incentivos para la lealtad. Y lo vemos en la quinta región, donde después del incendio, la alcaldesa Ripamonti le pegó un raspacacho al presidente Boric cuando estaban entregando estos kits escolares y le dijo, no, pues si no sirven los kits escolares cuando no tienen dónde dormir los cabros, porque hay lentitud en la entrega de viviendas de emergencia. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, hoy día se conocieron las cifras del CIMSE, que Chile tuvo un salto en el rendimiento escolar de los cuartos básicos y los segundos medios, como no ha tenido en 10 años, a pesar de que con la reducción de la pobreza pasó más o menos lo mismo el año pasado, a pesar de que la inflación ya fue derrotada, claro, no es tema. a pesar de que las expectativas de crecimiento tienen bastante buen aspecto después del IMASEC de enero, a pesar de una serie de cuestiones que se podrían revalorizar bastante, que podrían vestir en una campaña electoral, tener una prensa y unas redes sociales adversas hace la misión absolutamente imposible. Yo creo que ahí tiene que hacer la pérdida nomás el gobierno. Y por lo tanto, el nivel de debilidad para echar para adelante las mínimas reformas que se pueden exigir, como la previsional y este pacto de crecimiento, de desarrollo social, etcétera, que finalmente es cumplir las obligaciones tributarias, algo tan simple como eso, son muy escasas. El margen de maniobra, la correlación de fuerza que enfrenta un gobierno con una opinión pública que además, ojo, un 30% es más que el promedio que han tenido los 2 gobiernos anteriores. Y que, de se popularidad. mantiene, digamos, Y que se estable en el mantiene tiempo. estable. Y que eso Sí. es muy llamativo que se mantenga estable, pese a que tiene un 60 y tanto por ciento de rechazo. Claro, pero, también se mantiene pero estable. es una fortaleza y al mismo tiempo una debilidad, Claro. porque es tan estable Claro. que así como es un piso, también es un Techo, exactamente. Y eso los alcaldes, que Exacto. tienen que someterse a elecciones en octubre, lo saben.
Ya, Entonces, pero ahí entonces déjame darle la palabra a la Alejandra, porque Alejandra, tú entrevistaste al diputado Gonzalo Vinter, que es militante del partido del presidente Gabriel Boric, Convergencia Social. ¿Qué fue exactamente lo que quiso decir? Porque se especuló mucho. Además, en fin. lo que dijo, no lo que Ya. quiso decir, porque yo no Claro. estoy en su conciencia, pero lo que Claro. dijo A ver. es que estábamos hablando de qué hacer cuando tú estás tratando de lograr acuerdos y te pegan cachetazos tras cachetazos. Claro. Y que, digamos, hasta ahora había imperado un criterio pragmático del gobierno, pero sin resultado, porque parece que la derecha no quiere conceder. Bueno, y él dice que él cree que esa actitud de buscar el acuerdo por el acuerdo, sin decir por qué es lo que queremos lograr desde su sector o qué es lo que quiere lograr el gobierno, es puro costo, pura pérdida, porque el lenguaje o la postura de quien se opone va ganando en la batalla cultural. Esto de, por ejemplo, en el tema de la reforma previsional, con mi plata no, ya, con eso ha ganado una batalla y la queja de Gonzalo Vinter es que el gobierno no es capaz de decir cuál es el sentido de la reforma que quiere poner, sino más bien es decir, no, vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo que además no se produce nunca. Y él, lo que Gonzalo Vinter dijo, es tarea de los partidos políticos hacer este debate de las ideas y es un rol distinto al rol del gobierno. Eso es lo que estaba planteando. Y por eso tuvimos una conversación, bueno, esto nos remite a la unidad popular, porque de ahí viene este trauma, ¿no? Que los partidos políticos de izquierda, o a la izquierda de Allende, le pedían más al gobierno de Allende, que estaba bombardeado por la derecha. Entonces, de ahí nace el trauma de que inspira toda la concertación, esta idea de que dejemos que el presidente haga lo que... Y los partidos ordenaditos detrás, todos ordenados en la fila, nadie se sale del libreto, porque aunque no nos guste lo que el presidente está haciendo, es lo correcto, para no volver a la época de Allende. Y él dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese predicamento. Yo creo que los partidos políticos tienen que hacer los puntos que nos identifican como izquierda para contrarrestar lo que dice la derecha. Ya, pero ¿cómo logras ganar? Porque esa batalla cultural no es una cuestión de que yo me voy a poner a hacer unos tweets o voy a hacer unos TikTok, ¿no es cierto? Porque sí, también, ¿por qué no? Pero también tienes que hacer trabajo de terreno. Y aquí me pareció una cuestión súper interesante porque conversaba hace un par de días con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sobre este tema. Entonces, ella dice, nosotros estamos en terreno. Nosotros estamos en los territorios, estamos donde hay que estar, estamos en las comunas, estamos en las, no sé, me imagino que en las juntas de vecinos, bueno, donde obviamente hay que estar. Y yo le pregunto, ¿el Frente Amplio también? Entonces me dice, yo no sé, yo estoy hablando de lo que hace mi partido, porque en el fondo, ¿qué se le critica al Frente Amplio? Que le falta terreno, le falta calle, mucha entelequia, mucho discurso. Bueno, otros dirán y hacen este estigma de mucho ñuñoa, pero en definitiva se ha perdido ese trabajo de la calle. Porque ¿cómo logras tú revertir el con mi plata no? Es un trabajo que se tiene que hacer de convencer a la gente de que al final de qué plata no estamos hablando cuando cuánta gente ya se quedó sin ni uno en las cuentas de ahorro previsional porque ya sea los retiros o porque las pensiones son bajísimas, etcétera. Entonces, ahí hay un pendiente en una batalla que yo creo que de cultural y que tiene, por supuesto, un largo aliento, que por supuesto va a trascender a este gobierno. O sea, difícilmente en estos 2 años esta izquierda va a poder ganar esa batalla cultural de partida. Pero dicho eso, la reforma a las pensiones, hay un punto ahí. A lo mejor el gobierno no va a lograr que su propuesta, que ya ha tenido que ceder no sé cuánto, vaya a ser la que se imponga. Pero si la derecha no da sus votos en una reforma a las pensiones, va a tener que pagar un costo. Porque ¿cómo le va a explicar a los pensionados, mire, ¿sabe lo que pasa? Que no pudimos llegar a acuerdo, no, porque da lo mismo. No puede. O sea, en un escenario electoral, tú también le tienes que ofrecer a la gente una prueba de que tu trabajo como político está dando resultados que van a tener impacto en su vida. ¿Te fijas? No sé, porque el relato, o sea, yo creo que por eso el llamado de Vinter, que entre paréntesis, quien cree que sea una crítica al gobierno,
no tiene idea cuál es la relación de Winter con el presidente Boric. ¿Cuál es? Yo más bien, o sea, son lo mismo. O sea, yo creo que también Winter lo leí dijo... o sea, como periodista político uno dice, bueno, esto está acordado. Absolutamente. Está acordado. Tú bájate por allá, yo me bajo por acá. El policía bueno, el policía policía malo, malo, pero es sí. evidente que es un llamado del propio presidente a decir, a ver, yo tengo que articular acuerdos políticos, pero por favor, no me dejen solo aquí atrás, defiendan lo que propusimos originalmente y por qué lo propusimos. Claro, ¿no? porque el rol del presidente es distinto. Entonces, claro. Exactamente. Y además Winter lo dijo. Si uno de verdad lee o escucha la entrevista, no entiende la polémica que se arma, porque, o sea, la hegemonía cultural es más vieja que Gramsci. Sí. ¿No? Pero claro, no hay mejor reforma que la que se aprueba. O sea, lo peor que puede pasar es que no se apruebe. ¿Y quién tiene la culpa? Finalmente da lo mismo. Yo compartí hasta hace un tiempo, Mirna, tu diagnóstico de que finalmente la derecha va a pagar el costo de bloquear. ¿Y ahora tú dices que no? Yo no estoy Pero tan si segura, nadie se porque lo hace pagar. por justamente la hegemonía cultural. Sí, o sea, ellos dicen, no, el gobierno no cede, no, o sea, que el gobierno se le ha pasado cediendo, partimos con Sí. 6, ya vamos en 3, y eventualmente disposición a solo 2% de la cotización adicional para solidaridad. para Mientras seguro por otro social. lado se aprueba el perdonazo a la ISAPRE con argumentos completamente contrarios a Qué estos. O sea, con Qué los mismos... tremendo. Mira, si es tan simple como decirle a los chilenos y las chilenas que ahora, en enero de pasado, hace un par de semanas atrás, el promedio, la mediana de los adultos mayores que jubilaron es una pensión de 93.302 pesos. Hay que sumarle la PGU, porque todo este diagnóstico de impedir las reformas porque existe PGU. Ya, con PGU es 300.000 pesos, poquito más de 300.000 pesos. Esa es la pensión que están recibiendo este año, en enero, hace unas semanas. La mitad de los chilenos o menos de 300, porque la mediana hasta la mitad además, y de 300 está ahí para compensando abajo. hombres con mujeres, porque las mujeres... No, Las mujeres pero mucho aún peor. menos. Bueno, Las ya, mujeres mucho menos. chiquillas, Entonces, Sí. ¿cómo puedes defender eso? Bueno, la teoría del manotazo, po. Si ese es el discurso de la derecha, que el Estado le quiere pegar un manotazo a su pensión es suya, se la quieren quitar, el costillar es mío, me lo quieren quitar. Y ese relato ganó. Sí, ganó. Entonces hay que revertir. Ganó, eso significa que es para siempre ganó, no. De acuerdo, pero alguien tiene que revertirlo. Mientras tanto, la ISAPRE ganaron este año $500 millones de utilidades. Bueno, La AFP. La y AFP. mientras tanto, los actuales pensionados, no aquellos que nos vamos a pensionar en tantos años más, sino que No, los si no son actuales. tantos. Eso que No soy patúa. lo estaba diciendo y dije, ay, se me está cayendo el carnet. Ya, pues, pero los que están hoy día pensionados tienen que también ver un cambio, ¿no es cierto?, en su situación actual, es decir, un aumento, y eso es lo que está en juego. Chicas, ustedes saben, tenemos nueva temporada y ya lo dijimos al comienzo, nos vamos a ir al corte, pero no nos vamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una invitada. Todos los programas, al final, nuestro último bloque, vamos a tener una invitada, una mujer bacana. Y en esta oportunidad invitamos a Lidia Casas. Ella es jurista, experta en temas de género de la Universidad Diego Portales. Un lujo tener a Lidia Casas. Nos vamos al corte, ya volvemos con ella. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, si nos vamos a comer las pitas. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV.
Mi papá quiere todo mientras le pagan. Tengo una duda, ya, perdón. Pero me invitaron a un programa que parte en marzo y no hay nada. No, está todo. Pero se están hablando del futuro, del apocalipsis, del estado de las cosas, pero tantas cosas. Sí. Más simple, una canción. ¿Cómo sonaría? ¿Qué ritmo? No. Entonces yo me imagino un escenario tremendo, un set gigante, auto. No, pero eso ya es demasiado presupuesto. Es demasiado presupuesto. Es que no. ¿Podemos hablar un poco más? Pero escucha, sí, es la productora. La idea es que hablemos de lo que nos está pasando, ¿cachai? Lo que nos está pasando, Sí, que pero hay caos, que yo no ¿cachai? quiero hablar con las personas y yo no quiero hablar con gente, tanta gente además. Tito, Toda la tú semana hablando con gente. eres el conductor, tienes que hablar con las personas. Pero ¿Sabes? no quiero hablar con ¿Quieres hablar? Tito, tú eres el conductor, son dos personas. Cuando nada está tan claro y el estado de las cosas es muy confuso, solo queda mirar el futuro esplendor. Vi solo 2 capítulos. ¿Cuántas temporadas? Bien, pues ya estamos de regreso y claro, este viernes es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que invitar a una tremenda mujer, Lidia Casas. Te voy a presentar, Lidia, antes, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, académica del Departamento de Derecho Público, investigadora en violencia de género, acceso a la justicia, discriminación y derechos reproductivos, y además, ustedes saben que ella era nuestra carta para ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le faltó un voto para que, era la propuesta del gobierno, para poder haber alcanzado ese lugar. Lidia, un gustazo tenerte con nosotros, de verdad. Y queremos gustazo, saber qué pasó. Bueno, pasó? y un Porque- gustazo estar con puras descabelladas. Exacto. Y porque espérate, ustedes somos son peores. sí. Que fuera de cámara somos peores. Ah. Bueno, pasó, primero quiero decir, porque se planteó en su momento cuando se perdió la votación en la Asamblea de la OEA, por parte de la diputada Osandón en particular, que el gobierno no le había puesto ningún ñeque. Cuestión que en realidad no fue así. Yo fui extremadamente acompañada por el embajador Kraljevich en Washington. Hubo encuentros con un sinnúmero de embajadores, tanto en Washington como en algunos países del Caribe, y también incluso por la presidenta Bachelet. O sea, hubo un despliegue muy importante, que algunos que han sido candidatos a la Comisión Interamericana, como Felipe González, que tú bien conoces, Sí. Alejandra, dijo, esto nunca antes visto. Sin embargo, una de las cosas interesantes, porque aquí no se habló mucho de esto, el día en que se llegó a la votación, el ambiente un poquito raro, pero había una cantidad de grupos que estaban esperándome a mí a la entrada de la sede. Algunos de ellos tratando de entrevistarme, algunas de ellas chilenas, algunas personas que incluso yo conocía, y luego aparecieron afiches. Habían puesto afiches frente a cada uno, digamos, de los asientos de los cancilleres, con mi foto, también con foto de la candidata argentina, Andrea Pollack, como una abortista. Eso apareció. En Chile no había sonado mucho, sin embargo, en Argentina sonaba mucho más porque la candidata era como kirchnerista, pero en mi caso en particular era el tema del aborto. Yo me reuní absolutamente con todos los embajadores, tuvimos algunas, digamos, conversaciones francas. Y a mí me llamó la atención que la diputada Osandón hiciera una crítica al gobierno, porque tengo la impresión que precisamente gente de su sector, muy cercana a su sector, estuvo haciéndolo oír. Para que tú no pudieras hacer la... Para que yo no fuera. Porque el tema de fondo que hay, y como hemos hablado y ustedes vienen hablando, ¿no?, de lo que sucedió en Francia, tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe. O sea, si uno de los temas fundamentales que hoy día tensiona y está puesto sobre la mesa constantemente es la interrupción legal del embarazo en todos los países. Y por lo tanto, mi figura, que si bien puedo tener toda una trayectoria académica incuestionable, digamos, estoy ahí por mérito, no porque sea una activista,
Y de hecho, para llegar al lugar donde esté, fue con un proceso de selección que hizo la propia Cancillería, donde fuimos entrevistados, no solamente yo, y finalmente fui yo electa. Entonces, nominada más bien. Entonces, el punto aquí es que hay un tema duro en Chile. El tema duro es cultural, como ustedes vienen diciendo, la batalla cultural, pero una batalla cultural en donde ha habido resistencia, pero también ese cambio cultural, no de las élites, sino de nosotros, la población, la persona que camina, anda por la calle. Ese cierto sentido común que la derecha quiere decir que tiene, pero que en realidad el sentido común respecto de las mujeres, respecto de otros, va en un sentido distinto. Bien, bueno, pues, siempre lo han mostrado las encuestas. Exacto. Pero yo te quería preguntar sobre esa postulación también, porque tú no solamente eres experta en temas de género, también has sido parte fundamental en la elaboración del informe anual de los derechos humanos que hace la UDP respecto de Chile. Y en el tema, ¿cómo se engarza el tema del aborto, de los derechos reproductivos de la mujer, con los derechos humanos a la luz de lo que pasa en Francia? Bueno, yo agradezco la pregunta porque efectivamente soy la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y precisamente por ser, digamos, directora, nosotros no solamente trabajamos en derechos de las mujeres, trabajamos en temas de derechos económicos sociales. Ahora, ¿cómo engarza el tema de la interrupción legal del embarazo? Yo creo que la gran discusión fue para las tres causales. Si uno mira cada una de las tres causales y particularmente la de violencia sexual, constituía una forma, y lo han dicho todos los órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Corte Interamericana, eso hoy día son espacios de disputa política e ideológica, es que cuando hay negación de una interrupción del embarazo bajo ciertas condiciones, tanto la Corte como órganos de Naciones Unidas están diciendo que esto constituye un trato cruel, inhumano e incluso puede ser hasta equivalente a la tortura. Esa es la situación. No está diciendo que hay per se un derecho al aborto. Lo que está diciendo es que la denegación de un servicio, particularmente si es legal, imposición a cierto tipo de violencia. Obligar a la mujer a tener un hijo. Pero no es solamente ahí, sino el trato que todo el sistema de salud le da, el sistema judicial, todos los operadores en general, lo que hace es imponer más violencia en contra de esa niña, en contra de esa mujer. Que además, recordemos el dato, ¿no? que en Chile las mujeres que más acuden a la causal de violación son niñas. O sea, son y pobres. Niñas, y sí pobres. y no. Esto es, pero este es un punto interesante. La causal violación es la menos utilizada hasta el día de hoy. Así, ¿ah? Es terrible. ¿Y por qué digo que es terrible? Porque incluso la cantidad de interrupciones que se han realizado a niñas menores de 14 años, estamos hablando que esas relaciones sexuales por definición constituyen violación. Claro. Es mucho menor al número de nacimientos que se producen en niñas menores de 14 años. ¿Y qué pasa ahí, dirías tú? Tenemos varias hipótesis. Algunas de mis estudiantes la vienen trabajando. Algunas de ellas tienen que ver con una develación tardía. Pero en otras podría ser, por ejemplo, pensemos en las niñas que están bajo residencia, bajo el cuidado del Estado, ya sea de cuidado directo o por complementario, en que no le señalan cuáles son sus derechos. O donde hay también una forma de trabajar, no solamente de no pesquisa en la atención primaria, sino también esta devolución, bueno, la niña está, comillas, contenta con el embarazo. Y esto nos recuerda, digamos, las palabras de presidente Piñera. Si ustedes se acuerdan. El caso de la niñita de 11 años. La niñita de 11 años. Que fue violada. Que fue violada por el padrastro y que por un lado la madre dice, ella lo incitó, y por otro lado, pero si la niñita quiere ser mamá, digamos. Entonces, ahí hay una forma de violencia que es tremenda, claro, que es absolutamente tremenda. Entonces, ahí hay un tema. ¿Saben? ¿Le dijeron? Claro. ¿Por qué, digamos, finalmente no han llegado las niñas? Y nosotros hemos estudiado el tema y claramente uno de ellos es la falta de información. Y yo creo que aquí, ya que le queda poco a esta administración, yo creo que esta administración está al debe. ¿Por qué, Lidia? Primero porque siendo un gobierno que se denomina feminista, es un gobierno que no ha impulsado ningún tipo de campaña que informe
que mujeres, niñas y adolescentes en este país tienen derecho a interrumpir un embarazo bajo 3 circunstancias. Ustedes entran a un consultorio, entran a un hospital, vemos las campañas de prevención de VIH, vemos las campañas de vacunación, vemos, digamos, el cartel sobre la ley sobre derechos y deberes de pacientes. ¿Hay alguien que le dice a esa niña, a esa mujer que tiene derecho? Claro, para eso no se necesita apoyo parlamentario. Es política pública. Exactamente. La capacitación a todos los funcionarios a lo largo del país. Tenemos, y volviendo a tu pregunta, Alejandra, el mayor número de objetores está en la causal violación. Y está precisamente... De objetores de conciencia. Objetores de conciencia. Que niegan el servicio. Claro. Pero además están en aquellas zonas, están en aquellas zonas donde los niveles de violencia son los más altos. Es una pregunta que yo quería hacerte porque a propósito de batalla cultural y hegemonía cultural, en el ámbito del aborto, a pesar de toda la ofensiva conservadora que ya llegó a nuestro continente hace rato y al otro lado de la cordillera, ya se han anunciado restricciones en esa materia, a pesar de que fue el primer país latinoamericano que legisló para terminar con la penalización del aborto. En eso nos lleva de la delantera y hoy día está experimentando el retraso. Pero en la sociedad chilena no hay mayor cuestión, no hay muchas posibilidades, mucho espacio para revertir un apoyo bastante generalizado a la posibilidad del aborto, despenalizado en general, sobre las 3 causales, etc. Pero hay una resistencia conservadora que es de élite, pero que tiene el poder para hacerlo, como lo que te pregunta Alejandra, que es la objeción de conciencia. O sea, hay regiones donde solo hay clínicas o médicos que pueden prestar ese derecho, porque es un derecho sanitario, y son objetores. Entonces no hay ninguna posibilidad de las niñas, en este caso, que es lo más grave, de poder ejercerlo. Bueno, yo creo que nosotros dimos una batalla cultural con las 3 causales, que para muchas mujeres, para el movimiento feminista, pensará que en realidad era una cosa poquita. Sin embargo, si uno se remonta a la historia de la discusión sobre el aborto en Chile, uno tiene que llegar literalmente a septiembre del año 1973. ¿Y por qué lo digo? Que esto es bien curioso. Porque bajo una óptica de política pública, bajo los últimos meses del gobierno de Salvador Allende, se comienza a pensar en la necesidad de interpretar de una manera distinta lo que era el aborto terapéutico en Chile. ¿Por qué? Porque de otra manera, si las mujeres iban y se hacían un aborto en forma clandestina, morían. Entonces hubo un programa piloto que se llevó a cabo. Muchos de esos médicos inmediatamente del hospital Barros Luco terminaron exiliados, algunos de ellos presos, y eso se acaba. Y una vez con golpe militar, 50 años atrás, inmediatamente viene la discusión por Jaime Guzmán sobre la incorporación de la prohibición del aborto en la Constitución. Es decir, aquí hay una línea continua, pero también lo relevante es que esa batalla cultural se dio en ese espacio. Lo dio, por ejemplo, Matei, siendo miembro de la Junta. Entonces, todo es muy curioso. Aquí ha habido una tensión permanente. Y yo creo que más allá de lo que algunos hagan, hay una aceptación dentro de la ciudadanía de las 3 causales. Pero insisto, este gobierno le quedan 2 años y este gobierno tiene espacio para hacer política pública. Y yo creo que ese es el llamado. Y en ese contexto, este gobierno anunció en estos días que ampliar las causales o permitir el aborto sin expresión de causal no está en la agenda, y que como agenda legislativa en temas feministas hay 2 temas. Uno es la reforma del sistema de administración de bienes en el sociedad matrimonio, conyugal. de la sociedad conyugal, gracias. El otro, ya no lo recuerdo, pero... Violencia. La ley de violencia. La ley marco de violencia. Contra la violencia. ¿Te parece suficiente política para lo que queda respecto a los derechos de la mujer? Respecto de sociedad conyugal, es un proyecto que viene presentado hace muchísimos años. Chile logró un acuerdo amistoso por el caso de Sonia Arce y su hermana
en contra de Chile por precisamente los obstáculos jurídicos que la colocaban a ella en su condición y a su hermana de ciudadana de segunda categoría, para poder administrar el bien propio que ella había heredado con su hermana y que requería la firma del marido, a esta altura vaya a saber dónde estaba el marido, pero que requería para poder disponer de esa propiedad. Imagínate. Y si no había, digamos, firma del cónyuge, tenía que hacerlo un juez, lo que la coloca inmediatamente en una condición de ciudadana de segunda categoría. Ahora, ¿qué problema hay? Es que nunca ha habido los votos de la derecha para la modificación de la sociedad conyugal. Entonces viene aquí, la comisión empuja para llegar a acuerdo. Yo espero que esta vez lo haya, pero esa es una deuda desde ese acuerdo amistoso del año 2007. Ahora, la Ley General de Violencia en contra de las Mujeres es un proyecto presentado en la última administración de la presidenta Bachelet. Aquí estamos. Entonces, llevamos un periodo, o sea, hicimos toda una administración del presidente Piñera. Supuestamente la violencia es un tema transversal que nos une a todos estamos en contra de la violencia, pero luego no es solamente la ley. Y voy a mi comentario inicial, es política pública. La ley es un instrumento, pero yo tengo que ejecutar política pública para poder implementar aquello. Y yo creo que a veces nos perdemos, porque en un país tan legalista que necesito que la disposición lo diga, pero usted a veces tiene muchas herramientas y eso es lo que tiene que hacer como gobierno. O sea, la protección, por ejemplo, de mujeres que han denunciado violencia y que luego son víctimas de femicidio a pesar de tener 3, 4 denuncias. Esa es una. Siempre la violencia, siempre la muerte es un elemento que es mucho más impredecible, siempre. Pero sin embargo yo tengo que repensar cómo tercerizo los servicios de protección, de asistencia jurídica, si es que hay terapia o no, si es que hay un equipo psicosocial detrás, o sea, la capacidad que tiene el Estado, de verdad, en cualquiera de los gobiernos, para apoyar de verdad es importante. O sea, te lo digo con conocimiento de causa, son muy pocas las mujeres que demandan el servicio y lo pueden tener porque hay una lista de espera enorme de los casos. O sea, no hay los servicios actualmente disponibles son muy escasos para el número de mujeres que lo requieren. Lidia, ¿se está produciendo un retroceso, dirías tú, en América Latina respecto de los derechos de las mujeres en toda esta instalación, además de esta suerte mal llamada ideología de género levantada por figuras como Bolsonaro, Donald Trump, Bukele, en el caso de El Salvador, en Chile, José Antonio Kast? ¿Qué es esto de la ideología? Milei, por supuesto, el presidente de Argentina. ¿Qué es esto de la ideología de género y qué significa exactamente hablar con perspectiva de género? Primero, la ideología de género viene hace un rato. Cruza como desde México, Estados Unidos, también España. En España tiene... el Papa ha hablado de la ideología de género y lo que intentan hacer es volver a instalar esta idea de que hombres y mujeres somos sujetos complementarios. Entonces, ¿por qué usted va a hablar de diversidad sexual? Si solamente a las niñas le tienen que gustar los niños y a los niños las niñas, y esto, cualquier cosa que hay entre medio es algo que... aberrante. Ya no dicen a veces. Hay algunas antiguas, pero antiguas entrevistas, por ejemplo, de Jorge Reyes. Claro. Representante de alguna manera de un sector ultraconservador. Pionero. Él es pionero con la píldora, de hecho. Y entonces él constantemente estaba hablando que ni siquiera era necesario hablar de discriminación y ley de antidiscriminación y la discusión por esa ley, a propósito de que acabamos hace muy poco de celebrar, digamos, no sé cuántos años ya de la ley Zamudio, la derecha nunca dio el voto porque parecía la homosexualidad. Claro. La prohibición de discriminación por orientación sexual. La perspectiva de género lo que hace es pensar que mi condición de mujer, en términos de un sujeto o una sujeta, digamos, que tiene ciertas características biológicas, las otras me las construyen a mí socialmente, en un momento determinado. Ciertamente, nuestras abuelas, nuestras madres, vivieron otras experiencias. Hoy día somos mujeres, qué sé yo, empoderadas, ustedes se llaman descabelladas, y lo son.
Pero las otras, las que fueron descabelladas hace 100 años, no tenían ninguna posibilidad y en algunos otros momentos las habrían tirado a la hoguera. Entonces, las construcciones de lo que debe ser una persona, está construido como un guión. Y cada vez que nosotros nos salimos de ese guión, a partir de esta construcción, a esto que nosotros somos, que elementos biológicos, claro, a veces no tan claros, a veces no tan claros, pero esos dos elementos que están allí construyen a una persona que tiene que ser heterosexual, que tiene que comportarse de determinada manera, tiene que tener y sentir, tiene que hacerse cargo del... tiene que hacerse cargo de ciertas tareas, tiene que sentir de una determinada manera. Y eso nos marca, nos juzgan todos. Y todos entonces nos construimos alrededor de muchos sesgos, muchos estereotipos. Pero a mí me gustó mucho la conversación que ustedes tuvieron en la parte anterior sobre pensiones. ¿Por qué? Me encantó. A ver, ¿pero por qué? Dale. Entremos. Primero porque la plata es mía. O con mi plata no. O con mi plata no. Esta es una cuestión que viene también desde antes, del litigio que venía para que la gente sacara su dinero a través de recursos, el recurso de protección. Y yo creo que en una sociedad tan instalada la idea del individualismo, sectores de izquierda no tuvieron ningún problema, es que la gente fuera a los tribunales y dijera, pero si esta plata es mía, es de mi propiedad. Y por lo tanto, digamos, esta idea que con mi plata no, se consolida un discurso que finalmente nos ayuda. ¿Cuál es el problema de las mujeres? Y que yo creo que no, alguien dijo, yo creo que fuiste tú, Yasna, en que no han sido capaces de comunicar o el cambio cultural. Las mujeres, antes de cualquiera de estas reformas, de la PGU, por ejemplo, jamás iban a recibir una pensión mínima. Siempre iban a estar por debajo. Entonces, el Estado siempre a las mujeres las ha tenido que llevar hasta un mínimo. Y de allí la importancia de las reformas previsionales de Michelle Bachelet. Y ese fue un sistema solidario a partir de recursos, digamos, del Estado, recursos de todo. El punto es que cuando mujeres, y a mí eso es lo que me llama la atención, cuando las mujeres dicen, con mi plata no, el punto es que, amiga, date cuenta, a ti no te alcanza. Ni siquiera. Claro. Ni siquiera con No, ese otro claramente. 3% que tú quieres que te den. Porque el Estado va a tener que complementar. Entonces, ese es el cambio cultural. Que todavía tenemos que seguir dando. Lidia, lamentablemente se nos fue volando, no te puedo creer. Una lista de preguntas. Mira, pero nada, ¿por qué va a ser esta la primera y la última? No. Por ningún motivo. Volverá. Lidia Casas, muchas gracias, de verdad, es un lujo para nosotros tenerte. Te pido por favor que te quedes todavía, no hemos cerrado porque queremos contarles que tenemos una nueva sección, pues chiquillas, tenemos nueva temporada, nueva sección. Nuestra sección son los destacados de la semana, que puede ser un meme, puede ser un tweet, ¿qué más puede ser? Puede ser un TikTok. ¿Tú le decías al TikTok o no, Ale? Yo le hago a todo. A ella. Ya, un comentario. terreno. Todo A terreno. todo nomás. Vamos mira, elegimos un tuit porque nos gustó y lo queremos comentar. A ver, vamos con el tuit. Ahí está. Uf, menos mal que está involucrado solamente el tren de Aragua. Me había preocupado por la seguridad del país. Está bueno. Esto a propósito, bueno, de una situación terrible, ¿no? Como es el secuestro con resultado de muerte del teniente Ojeda y que se ha prestado para todo tipo de especulación. Entonces alguien dijo por ahí, oye, claro, no, pero es que fue el tren de Aragua, chuta, el tren de Aragua. Ya pues, oye, nos vamos ya acercando al final de nuestro programa. Ustedes vieron a Lidia Casas. Vamos a estar con una invitada, una mujer bacana, todos los programas con distintos temas, vamos a estar paseándonos. Chiquillas, no estábamos tan oxidadas después de este mes de verano, ¿no? Que estábamos Bien estábamos aceitaditas. hiperventiladas más bien. Con abstinencia. Con abstinencia, con Pero síndrome bueno, de abstinencia. No, pero súper Sí. bien. Oye, lo más importante, síganos en redes sociales, Instagram, Twitter, Spotify. Nosotros estamos en Spotify, estamos en YouTube. Ustedes pueden ver el programa después en ambas plataformas, escucharlo por Spotify y nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles a las 22 horas. Radio Universidad de Chile 102.5, UChile TV 11.2. No se lo pierdan y nos reencontramos próxima semana. Que les vaya bien.